Al construir un modelo estelar, debemos considerar cómo la energía se transfiere del interior de la estrella hacia el exterior. Y en general, conocemos tres mecanismos de transferencia de energía, que son la conducción, la convección y la radiación. Resulta que la conducción no es relevante en el interior de las estrellas. La transferencia de energía ocurre por radiación y convección. La transferencia de energía debe ser tal que la temperatura, que vamos a llamar T en función de R, no cambie con el tiempo. Si la temperatura cambia con el tiempo, quiere decir que no se ha llegado a un proceso estable, ¿verdad? La estrella no podría estar en equilibrio por tantos billones de años, o el tiempo de vida que tienen, que entre millones hasta billones de años. Así que una de las condiciones que se debe mantener es esa, de que la temperatura sea, que no cambie con el tiempo, la temperatura a cierto radio R se mantenga razonablemente constante. Y para que la distribución de temperatura sea constante en el tiempo, la energía por segundo que entra a una capa tiene que ser igual a la energía por segundo que sale de la capa. O sea que la cantidad de energía por unidad de tiempo que entra y que sale deben ser iguales. Y eso pues mantendría la temperatura de esa capa constante. En aquellos casos en que domina el proceso radiativo, pues podemos, ¿verdad?, calcular el flujo de energía de radiación a través de una de esas capas. Estamos dividiendo la estrella en cascarones o capas, como hemos mencionado en los videos anteriores. Vamos entonces a definir F, que es función de R, como el flujo de radiación a través de una superficie. Con radio R. Mira que sería una de estas capas que hemos considerado. Vamos a asumir que esa superficie emite como un cuerpo negro. Así que vamos a asumir que la superficie emite como un cuerpo negro. Por lo tanto, podemos usar lo que se conoce como la ley de Stefan Boltzmann, que ya estudiamos, ¿verdad?, anteriormente, y que entonces nos dice que ese flujo de radiación, FR, es sigma por T a la cuarta potencia. Esto se conoce como la ley de Stefan Boltzmann. Si uno entonces calcula la tasa a la que cambia F respecto a la temperatura, lo que hace es tomar la derivada de esta expresión para F. Y la derivada de F con respecto a T mayúscula es sigma por 4T al cubo. Por lo tanto, tendríamos que esto es 4 sigma T al cubo.
Así que finalmente el diferencial de F, o el cambio en el flujo a través de la capa de flujo de radiación, sería igual a 4 sigma, debo decir, por la temperatura, que es función de R elevado al cubo por dt. Así que aquí calculamos, ¿verdad?, cuál sería el cambio en el flujo a través de ese cascarón, a través de esa superficie, y vemos que cambia con el cubo de la temperatura. En el próximo vídeo vamos a explorar entonces la parte de absorción de radiación y finalmente vamos a completar el análisis del transporte de energía.